Clase número 12. Estamos hablando de la carta a los Gálatas. Y estamos en el capítulo 4 de los Gálatas. Y Pablo, con todo el amor, yo creo que con toda su sabiduría y el coraje encima que lo envolvía con los Gálatas y con los falsos maestros, y toda la sabiduría y revelación que Dios le había dado, le pone muchos ejemplos a los Gálatas para que salgan del engaño y de la esclavitud en la cual los falsos maestros los habían metido. ¿Ya compartiste el...? No lo tengo. No. Quiero ver aquí para ver los comentarios. ¿Ya lo viste? Ya lo acaba de compartir Doris ahí para que todos estén metiendo y sigan haciendo comentarios porque nos están apoyando muchos los comentarios también para poder dar respuesta a las inquietudes, a las dudas que tengan. Y estamos en la clase número 12. Clase número 12. Y qué bueno verlos aquí todos presentes nuevamente. Nos quedamos en el versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. No sé ustedes cuántas veces han leído la palabra ley en Gálatas. Un montón de veces. Muchachos, somos Ricardo y Doris Morfín, Doris y Ricardo Morfín, directores del Ministerio Impacto de Gracia. Para todos los que se están metiendo por primera vez, gracias por estar escuchando estas enseñanzas. Nuestra intención es que todos los hijos de Dios aprendan, retengan todo el mensaje y la sabiduría que el apóstol Pablo nos quiere transmitir a través de esta poderosa carta a los Gálatas, rescatando a los hijos de Dios de las obras de que tienen que hacer para que Dios les dé, sino que se vean primeramente como ya son en Cristo Jesús, lo que ya tienen por Cristo Jesús. Y una vez que nos vemos con lo que ya tenemos, entonces podemos ofrecerle al mundo lo que sabemos que tenemos, lo que sabemos que somos. Porque la vida cristiana no es hacer de afuera para adentro, sino entender lo que ya está dentro, y de lo de adentro sale la vida cristiana hacia afuera. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y si Cristo está en nosotros, nos va a constreñir, nos va a empujar a dar ese fruto, que yo digo son frutos, para que la gente lo vea afuera, dignos de arrepentimiento. Y recuerda, y te lo repito, algo que tú ya sabes: vamos a producir frutos dignos de un hijo de Dios, pero ese fruto que no se convierte en una ruta para disfrutar la herencia de Dios, sino que ahora, como ya tengo la herencia y tengo el entendimiento de que soy hijo y disfruto de toda la herencia, voy a dar como fruto la santificación, pero nunca una ruta para lograr algo de Dios. ¿Ok? La religión te va a decir siempre como una ruta. Y es más, la famosa frase que dicen es que en la obediencia está la bendición. Es que por eso te pasa lo que te pasa, porque no te portas bien y no haces las cosas que debes hacer. Esas frasecitas cómo nos matan. Se escuchan muy bonitas y religiosas, hermano, pero matan todo lo que podamos creer, porque ahora ya no es por creer, sino pórtate bien, échale muchas ganas para que te vaya bien. ¡Qué tremendo! Y se escucha muy bonito y religioso, pero no es así. Bueno, Jesús nació bajo la ley para rescatar, para sacar a los que vivían bajo la ley. Esa fue la misión. Y los falsos maestros no lo habían entendido. Para que recibiesen
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y les digo que es bonito ser escogido, ser adoptado. Y yo soy adoptado y yo soy escogido. Real sacerdocio, pueblo adquirido, adoptado, escogido de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 5 dice que la ley no nos hace hijos, sino que Jesús es el que nos hace hijos. ¿Qué cosa de eso no entendemos? La ley produce esclavos, la gracia produce hijos. Y una vez que somos hijos, no podemos mezclar la gracia con la ley, porque es un adulterio espiritual. No podemos mezclar la sangre de Jesús con la sangre de animales. No podemos mezclar a Jesús con Moisés viviendo en la misma habitación. O vete con Moisés o vete con Jesús. O eres frío totalmente o eres caliente. Pero una combinación de ambas no se puede. Jesús nos hizo hijos. Dice San Juan 1:12. Versículos tan sencillos, hermano. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder y potestad de ser hechos hijos de Dios. La ley jamás te va a dar la posición de hijo, sino una mentalidad de esclavo que no vas a poder disfrutar de nada lo que hizo, de nada de lo que hizo Jesús en la cruz. Mira lo que dice el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, déjame te digo algo aquí, y espero, yo sé que tú ya lo tienes bien agarrado. Yo sé que si te lo digo de una manera diferente, hasta ni siquiera te puedo engañar ya, porque ya eres un reformador. Pero mira lo que dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué significa la palabra Abba, Padre? ¿Cómo? Papito. ¿Papi? Papito. ¿Cuántos de ustedes todavía tienen su papá? Yo. ¿Alguno de ustedes todavía tiene su papá? Ustedes se le acercan a su papá y le dicen, papito. Tú ahorita le acercas a tu papá y le dices, papito. Sí. ¿Sí o no? No como tal, no. ¿Por qué no como tal si es tu papá? Porque no le digo tanto, pero mi forma cariñosa de decirle es que le digo mi apá. ¿Le dices cómo? Mi apá. Mi papá. ¿Y no le dices papito? No, generalmente nunca. ¿Cómo te imaginas a una persona ya de 40 años que tenga a su papá y le diga, ay papito, te quiero mucho? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves mal? ¿O lo ves con ternura? A mis 45 años todavía, cuando yo llegaba a mi casa, mis 45 años ya con mis niños y todo, yo llegaba con mi mamá y mi papá y ellos estaban viendo la televisión y yo me acostaba en medio de los dos. Y mi mamá me agarraba el pelo y me decía, ay, mi chiquito, cuánto te quiero. Yo de 45 años y me gustaba que mi mamá me hiciera cariños todavía a los 45 años porque sigue siendo mi mamá. A los 40. Y me veía como su chiquito, me decía, ay, mi chiquito, cuánto te quiero. Así, y me hacía cariños. Yo pienso que es mucha ternura. Mira lo que dice Marcos capítulo 14, versículo 36, a Jesús. Dice en Marcos 14, 36, y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Estaba a punto de ser crucificado, el sacrificio estaba listo, ya iba a pasar por la cruz y oró y le dice, ¿podría ser de otra manera la redención? ¿Podría ser de otra manera la salvación? Y versículo 36 le dice, Abba, papi. Imagínate el cariño de Jesús a papá que le decía, Abba, papito, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero,
sino lo que tú quieras. Y le dice papito. Él le dijo papito, pero hoy tú y yo tenemos la libertad de llamarle papito también nosotros. Antes de la cruz, todos lo sabemos, que antes de la cruz nadie le pudo llamar padre. Y es un gran cambio, hermano. Personas que me están viendo por primera vez o están viendo el Ministerio Impacto de Gracia por primera vez, espero que sea un impacto de gracia en tu mente también, y dejes de llamarle como le llamaban antes de la cruz. Antes de la cruz hay un montón de nombres de Dios, un montón de nombres, y cada uno, si le preguntas a Abraham, le llamaba de una manera. Pregúntale a David, le llamaba de otra manera. Pregúntale a Moisés, porque Dios se acoplaba de acuerdo a la situación que estaban pasando. Por ejemplo, Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? El Señor proveerá. ¿Quién dijo eso? Abraham en el sacrificio. El Señor proveerá. Jehová Rafa. ¿Qué significa? El Señor sana. Jehová Shalom. El Señor de paz, Él es mi paz. Señor, el Señor de paz. Es el Señor, es nuestra paz. Es nuestra paz. Jehová Shikeno. El Señor es nuestra justicia. Y así hay muchos nombres en el Antiguo Testamento, un montón de nombres que se le da a Dios. Pero nadie le pudo decir Padre. Nadie le pudo decir Padre. Entonces, ¿por qué de repente nos llevan al Antiguo Testamento para ser como Abraham, para ser como David, para ser como Moisés? Y nos quieren llevar a las sombras, hermano, para ser como ellos. Todo lo que ellos hicieron era una sombra y un ejemplo de algo real que iba a venir para nosotros. Es más, el mejor de la ley, Moisés, fue llamado siervo. Ni siquiera fue llamado hijo. A Abraham, ¿cómo le llamaron? Amigo. A David, tiene un corazón conforme a mi corazón. Pero Dios nunca les pudo llamar hijos. Y nunca le pudieron llamar padre. Y Pablo le está diciendo a los Gálatas, con el sacrificio todo cambió, se hizo diferente. Y hoy Dios envió a nosotros el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, por el cual clamamos, Abba, Padre. Es más, ya no le digas ni siquiera Dios, ya no le digas, el Señor proveerá. No, ya no es pasado o algo que viene en el futuro, sino que ahora tenemos que cambiar esa frase y ese vocabulario y decir, el Señor proveyó. Cambiar el vocabulario, el Señor proveyó. ¿El Señor sanará? No, el Señor sanó. ¿El Señor será nuestra paz? No, Jesús es nuestra paz. Ahora vivimos en un tiempo presente. Hubo un gran cambio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y debemos de aprender a cambiar nuestro vocabulario. Gálatas, véanse con una realidad presente. Yo tengo aquí un montón de diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, un montón de diferencias. El Antiguo Pacto hablaba de maldiciones generacionales. El Nuevo Pacto habla de bendiciones generacionales, y no hasta la tercera y cuarta generación, sino hasta millares y millares de bendiciones van a alcanzar tus generaciones, infinitas. En el Antiguo Pacto, Dios se acordaba y traía a memoria todos los pecados de la gente, porque todavía no había venido el sacrificio de Jesús. En el Nuevo Pacto dice, y nunca me acordaré de tus pecados y transgresiones. Tenemos que cambiar el vocabulario, hermanos. En el Antiguo Pacto, los imperfectos no se acercaban a Dios. Pero en el Nuevo Pacto, con una sola ofrenda, nos hizo perfectos para siempre. Ahora tenemos el derecho y
acerquémonos confiadamente hasta el trono de la gracia, porque ahora somos hechos perfectos y ya no somos imperfectos. Hubo un gran cambio, debemos de cambiar nuestro vocabulario. Dios dice en el Antiguo Testamento algo que muchos dicen, es que Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor, y lo agarran de los salmos. Dios dice que siempre está airado con el pecador, y hay un predicador muy famoso que dice que Dios no ama a los pecadores porque siempre está airado en contra de él. Y digo, ¿dónde dice? En el Salmo tal. ¿No se dan cuenta que la cruz hizo el cambio? Oh, Gálatas insensatos. Y en el nuevo pacto dice, nunca más me enojaré con ustedes. Nunca más me enojaré con ustedes. Hubo un gran cambio. En el antiguo pacto todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el nuevo pacto ahora estamos vivos, justos y santos delante de Dios. En el antiguo pacto Dios hablaba a través del monte Sinaí. Hoy nos habla a través del monte Sión, a través de su Hijo. En el antiguo pacto Dios hablaba por Moisés, por la ley, por los profetas. En el nuevo pacto nos habla a través de su Hijo. Gálatas, no lo alcanzan a ver o no lo alcanzan a entender. Hubo una gran diferencia. En el antiguo pacto todos tenían un corazón de piedra y profetizó Dios con Jeremías y con Isaías. En aquel tiempo les quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Ahora tenemos un corazón de carne para que Cristo habite dentro de nosotros. En el antiguo pacto se relacionaba el ser humano a través de lo bueno y de lo malo. En el nuevo pacto nos relacionamos a través del árbol de la vida, que es Cristo Jesús. ¿Alcanzamos a ver la diferencia? En el antiguo pacto era un antiguo pacto. En el nuevo pacto es un nuevo pacto. ¡Qué gran revelación! En el antiguo pacto los sacerdotes tenían temor de entrar al lugar santísimo, porque si entraban con pecado morían. Hoy somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, y podemos entrar confiadamente como sacerdotes hasta el lugar santísimo. Ya no tenemos temor, todo cambió por la sangre del Cordero. Y mira algo que me impresiona, en el antiguo pacto el templo no tenía silla, y lo único que cambió en el nuevo pacto es que el templo tiene una silla en el lugar santísimo, donde Jesús entró y se sentó una vez y para siempre. Y como eso hay un montón de cosas más, hermano, las grandes diferencias que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y si mezclamos los dos, no sabemos dónde estamos. No sabemos si hoy soy un pecador o si hoy soy justo, y cuando leemos escrituras diferentes no sabemos si aplica para mí o no aplica para mí, o de quién está hablando. Debemos de entender que Cristo nos libertó primeramente de la ley. Versículo 7. Dice Walter, qué tibón, pero solamente lo saborea el que lo entiende. Y es verdad que solamente saborea el que entiende estos mensajes, hermano. Todo lo que tenemos ya, basta de ser pediches. En el desierto con mentalidad de esclavos están pidiendo. Ahora en la tierra prometida ya no pedimos, somos agradecidos y le decimos gracias por lo que tengo, gracias por lo que me has dado, gracias por la abundancia de pan, de comida, de seguridad y de bendición que me has dado. Y entonces Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Romanos capítulo 8, versículo 9 al 10 dice, te lo voy a leer, porque esto es tan grande, hermano, que a veces por ser tan grande no lo creemos. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora
en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, dentro de vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Escúchame lo que te voy a decir. Dice que cuando Jesús murió, envió el Espíritu, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. O sea, ¿dónde vive? ¿Dónde está? Y Pablo dice en 1 Corintios 3:16, o no sabéis o ignoráis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora dentro de vosotros. Escúchame lo que te voy a decir. Nosotros somos el templo de Dios. La ley, la religión, los que no tienen entendimiento te dicen, vamos a alabar al Dios, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia, haciendo referencia a un lugar de 4 paredes, porque no hay entendimiento. La iglesia es la que va a congregarse a ese lugar para alabar a Dios. Es la gran diferencia. Tú y yo somos la iglesia. La iglesia no es un lugar de 4 paredes. Cuando la religión entienda eso, va a dejar de venerar esas 4 paredes y va a comenzar a bendecir y a cuidar a la verdadera iglesia que somos nosotros, hermanos. Porque hay algunos que piensan que la iglesia es 4 paredes y todavía viven con la mentalidad antiguo testamentaria. Y hay algunos líderes que dicen, no te subas al atrio si no estás santificado. Uy, sí. De verdad, todavía tienen ese pensamiento. Unos hermanos me mandan unas imágenes que están arreglando la congregación, están arreglando supuestamente el atrio y me dicen, mire cómo está quedando el altar de mi Dios. Y le dije, ese no es el altar de tu Dios. Tú y yo somos el altar construido por Dios. Y Él nos habita a nosotros. Cuando entendamos que somos la iglesia, porque algunos piensan que Dios solamente está en ese lugar, vamos a adorar a Dios a ese lugar. Qué tristeza, hermano, porque el vocabulario no ha cambiado. Y yo te vengo a decir que Dios está en todo lugar, no solamente en un lugar de 4 paredes como en el Antiguo Testamento, que solamente estaba en un solo lugar. Nosotros somos la iglesia y somos portadores de la gloria de Dios. Cuando tengamos revelación y entendimiento de eso, nos vamos a dar cuenta que hay muchos que se portan santos cuando van supuestamente a la iglesia. Solo la iglesia. Pero cuando nos damos cuenta que somos la iglesia, nos portamos santos allá, santos en el trabajo, santos en la casa y santos donde quiera que vayamos, porque Dios va con nosotros a todos lados. Nosotros no vamos a un lugar a buscar a Dios. Dios envió a su Hijo para buscarnos a nosotros y hacernos su habitación. Hoy soy habitación y Él envió a su Hijo a vivir dentro de mí y soy templo y morada del Espíritu Santo. Yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia. Y cuando entendamos eso, nosotros vamos a cuidarnos nosotros como hermanos y como iglesia, así como cuidamos ese edificio de 4 paredes. Algunos ponen más empeño y dedicación en ese edificio que en la misma iglesia. Están endiosados con el templo. ¿Sí? Jesús destruyendo los templos y estos edificándolos otra vez. Ay, ¿entendimos ese punto? A mí sí me tocó vivir esa etapa donde el edificio, bueno, lo era todo. Doris me contó una historia que me gustaría que se las contara, porque no la dejaban subir porque estabas con pantalón, ¿o cómo me dijiste? Sí, al altar. Lo que pasa es que la iglesia era, pues estaba todo como el edificio, eran como 4 escalones donde estaba arriba el altar, porque realmente ¿así le llamaban? Decían, o sea, el edificio era ir a la iglesia, ese era nuestro vocabulario. Sí. Era ir a la iglesia y estar ahí era el altar. Y entonces ahí, bueno, pues nada más
te podías subir a cantar, y los que cantábamos y el que predicaba. Y a mí todavía me tocó, donde ese lugar tenía unas cortinas rojas así grandotas, y era altísimo, o sea, estaba muy, muy alto. Y eran 2 cortinas rojas así inmensas que estaban de un lado a otro, y 2 sillas como, pues no sé ni cómo decirte esas sillas, pero eran así 2 sillas grandotas, y ahí estaban. Y arriba, lo peor de todo es que había un letrero que decía: uno mayor que el templo está aquí. Ay, ay, ay. Jamás se me va a olvidar, irónicamente, ese letrero que estuvo ahí toda la vida en el altar. O sea, era una iglesia grande, o sea, de ese tipo de iglesias. Y ahorita le sigues, pero hay otros letreros que dicen santidad a Jehová. Sí, bueno. ¿Parecidos? Hay otros peores. Pero bueno, irónicamente decía: uno mayor que el templo está aquí. Y todo el mundo se peleaba por el templo. Que porque si lo pintaban de un color, que si lo pintaban de otro, que si le ponían alfombra, que si no llevaba alfombra, que si el reclinatorio tenía que tener esponja, que si no esponja. A mí me tocó vivir y crecer en eso. Y bueno, el asunto es que yo estaba en el grupo de alabanza. Entonces se supone que no debías de subirte a cantar con pantalón. Uh-huh. Y a mí jamás me han gustado las faldas. O sea, no es algo que no me ¿Tú eres gustara. bien niño? Sí, soy muy niño para ser niña. Pero en ese tiempo menos me gustaban. Entonces mi queja era: ¿por qué podía ir yo a la iglesia en pantalón? En pantalón, pero no podía subirme ahí. Entonces me enojaba con el pastor y me ponía en un lado del escaloncito. de los escalones, y le decía: a ver, si me subo un escalón, ya no puedo traer el pantalón. Si me bajo, sí lo puedo traer. Entonces 2, 3 escalones menos me puedo subir. ¿Porque es en pecado? Ajá, lo que hacía es que me ponía el pantalón y agarraba una falda, porque claro, la falda tenía que darte hasta el piso. O sea, bien te podías asesinar con esas faldas porque te arrastraban hasta el piso. Y entonces me ponía la falda arriba del pantalón, me subía, cantaba, me bajaba, me la quitaba y me sentaba en la silla. ¿Qué rebelde eres, Doris? En la banca. ¿O qué rebelde eras? Qué rebelde era. ¿Sí? Siendo. Pero ese es el concepto que la religión tiene hoy en día, que van a la iglesia. Bueno, después del sacrificio de Jesús, van a encontrar en el libro de los Hechos la transición, como yo les comentaba ayer. El libro de los Hechos es una transición entre la ley y la gracia, entre las tradiciones y la libertad en Cristo Jesús. Es una transición. Por eso vemos muchas cosas en los libros de los Hechos que nos confunden todo el tiempo, o todavía nos confunden algunas cosas. Y la religión tiene ese vocabulario: vamos a la iglesia. Sí, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia a alabar a Dios, como si Dios estuviera esperándonos ahí. Nada ha cambiado del Antiguo Testamento, de los templos y tabernáculos del Antiguo Testamento. Todavía traen toda la enseñanza arónica, que piensan que el lugar santísimo, como decía Doris, si te subes en pecado mueres. Sí. Pero si te quedas acá en el atrio en pecado, todavía alcanzas misericordia. Hay que cambiar el vocabulario y hay que cambiar a vernos lo que somos nosotros. Somos la iglesia, somos el templo del Dios viviente. Y yo puedo ponerme ese letrero dentro de mí y aquí decir: uno mayor que el templo está aquí. Sí. Yo soy el templo, pero uno mayor que este templo está aquí. Gran diferencia. Pablo nunca usó ese vocabulario. Vamos a la iglesia. Pablo siempre decía: el cuerpo que es la iglesia. Y cuando nos veamos como iglesia, vamos a cuidarnos más a nuestros hermanos, a nuestros compañeros, porque somos parte de esa iglesia. Y mejor ponle terciopelo a tu hermano, ponle una silla a tu hermano, atiende a tu hermano, dale de comer a tu hermano. Y Dios va a decir: ya estás entendiendo la verdad presente de que no es más importante un ladrillo, sino la roca que somos nosotros, piedras vivas. Bueno, cambiemos el vocabulario. Hay una gran diferencia entre la ley y la gracia. Y te vuelvo a repetir otras cositas más. En el Antiguo Testamento también cambiar el vocabulario. En el Antiguo Testamento éramos llamados ovejas. ¿A cuánto le llaman ovejas todavía?
Es que es el pastor y ustedes son las ovejas. Yo ya no soy oveja. Yo no soy oveja. Yo soy hijo de Dios. Si tú todavía quieres hacerle síguele haciendo. Yo digo, gloria a Dios, papá, porque me has transformado de oveja a hijo. Yo ya no soy oveja, soy hijo. En el Antiguo Testamento, Dios habitaba en medio de las alabanzas de su pueblo. Bajo la verdad presente y por el sacrificio de Jesús, Dios ya no habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Dios habita dentro del adorador, que soy yo. Y aunque cante como las ranas, dice Doris, pero soy un adorador para Dios. ¿Cuántos cantan bonito? ¿Cuántos cantan feo? Mira, hasta para eso Dios nos da gracia. Dice un escritor, Max Lucado, dice en uno de sus libros, que él tenía su niña, y su niña le compró un piano, y su niña no sabía tocar nada, pero como su papá le compró el piano, ella estaba tan, toque, y su papá andaba afuera de viaje, y la niña le dice a mamá, llámale a papá porque le compuse una canción a papá. La niña no sabía tocar nada, y luego le dice, Max, la niña quiere cantarte algo que te compuso. Y dice Max Lucado, pues a ver, pónmela en el teléfono para escuchar. Y dice, cuando escuché a mi niña fue algo tenebroso, dice. Escuchó tan, y la niña cante como si fuera una profesional cantando. No sabía ni tocar ni cantar, pero Max estaba escuchando a su niña y le decía, y cuando terminó, ¿te gustó, papi? ¿Te gustó? Y dice su papá, no hombre, mija, estuvo increíble, gracias por componerme esa canción. El papá sabía que había sido algo tenebroso, pero como su hija lo hizo desde su corazón, le dijo, fue la mejor canción que me han compuesto. Y su hija se quedó contentísima. Tú y yo tal vez cantamos como su hija, o alabamos a Dios de esa manera, pero el papá desde el cielo, gracias a Dios que nos da gracia a algunos y no escucha el ruido tanto, sino que escucha nuestro corazón y la intención de nuestro corazón. Así que cantes como cantes, ahora Dios habita en medio del adorador, no en medio de la alabanza, porque si habitara en medio de tu alabanza, yo creo que huiría, o en la mía. Yo les digo de broma, a mí me contratan para ir a cantar donde hay demonios, porque hasta los demonios huyen cuando yo canto. Me contratan para liberación. Hasta mi niña, cuando estaba chiquita y yo comencé a cantar, mi niña apenas hablaba y voltea conmigo y me dice, papi, qué feo cantas, papi. Yo le dije, gracias, amor. Ella no me dio gracia, pero mi padre me da gracia porque escucha más mi corazón que mi voz. Así que hubo un gran cambio entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo. Lo repito 10 veces. A ver, Gálatas, repítanlo. Ya no soy esclavo, ya no soy esclavo, ya no soy esclavo, ya no soy esclavo. ¿Por qué me haces que lo repita? Para que cambies tu manera de verte y tu pensamiento y te actives. Ya no eres esclavo, ahora eres hijo. Dice, ya no eres esclavo sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Diciéndole, métete, pueden disfrutar de todo lo que tenemos aquí. Cambia tu pensamiento, si no, no vas a poder disfrutar de todo, aunque eres dueño de todo. Tu problema está en cómo te ves. Así que eres hijo. Ahora repite, soy hijo, soy hijo, soy hijo, soy hijo. Y el esclavo fue trasladado del cuarto de los sirvientes a la recámara del hijo. Y puedes disfrutar de todo lo que hay en la mesa. Claro que te vas a sentir raro de repente que te lleven del cuarto de los esclavos al cuarto de hijo. Te vas a sentir raro al principio, pero te vas a ir acostumbrando a tu nueva familia. Todo es tuyo. Disfrútalo. Como Mefiboset. Y luego dice ahí en el versículo, ¿tú de verdad qué haríamos tú y yo en lo natural ahorita?
que te llegara una noticia, una carta de un abogado, que te diga, un pariente rico tuyo se acaba de morir y te acaba de dejar una mansión, $1,000 millones, te dejó una herencia increíble. Si fuera real, ¿qué harías? Creo que brincarías de gozo, correrías, le dirías a tu mamá, a tu papá, a todo el mundo, le dirías, un pariente lejano ha muerto, me ha dejado una gran herencia, y le contarías a todo el mundo, te gozarías, brincarías. Si de verdad lo crees y te hubiera pasado eso, quién sabe qué harías, pero no creo que te quedarías sentado, estarías esperando a ver a tus amigos, a todo el mundo, a tu papá, a tus vecinos, y decirles, ¿saben qué? Ahora mi vida ha sido transformada y ha sido cambiada. Pues te tengo que decir, hermano, que un pariente rico que no solamente te dejó una mansión, sino que es el dueño del oro y de la plata, murió y te dejó una gran herencia. Si alcanzamos a entender eso, le contamos a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a la gente que está alrededor de nosotros, y le decimos, ¿sabes que alguien murió y me dejó una gran herencia y soy heredero de todo eso? Pero si no lo entendemos, decimos, amén, gloria a Dios, qué bonito. Sí. Ay, qué bonito habla el hermano Ricardo, qué bonito motivador es con todo eso que nos está diciendo, ay, qué bonito. Pero si de verdad lo creemos, le contamos a todo el mundo estas buenas noticias, evangelio, buenas noticias. Y es más, no te tienes ni que esforzar para contarle a todos tu estilo de vida. Les va a decir, algo tiene este, disfrutando de la herencia. Versículo 8, y Pablo, mira cómo Pablo cambia de tema tan rápido. Un ejemplo tras otro ejemplo. Versículo 8. Mira lo que dice el versículo 8. Ahora se mete a otro tema Pablo para que entiendan. Si no entendiste con Abraham, si no entendiste con los esclavos, si no entendiste acerca de que si es por obras o es por fe, si es por la carne o es por el espíritu, ahora nos mete al versículo 8 y mira lo que dice en el versículo 8. Y yo cuando lo leí dije, ¿por qué se mete a esto Pablo? ¿Qué tiene que ver esto con la ley y la gracia? Mira, versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Se está metiendo en idolatría? ¿Qué tiene que ver con la ley? Mucho. Cuando éramos ignorantes de Dios, ¿cuántos antes de ser hijos de Dios o cristianos eran idólatras? Yo era idólatra, mi familia era idólatra, me obligaban a ser idólatra y servíamos a los que por naturaleza, como dice aquí, no son dioses, pero estábamos en ignorancia sirviéndolos. Y Pablo dice, vivir bajo la ley es lo mismo. Eres un idólatra. Es como si fueras alguien que está sirviendo a un Dios que no es Dios, pensando que estás haciendo cosas para Dios, pero no lo estás haciendo para Dios porque eres un ignorante de quién es Dios. Es lo que dice Pablo. Qué tremendo, hermano. Sí. ¿Qué, Doris? Nada, estaba leyendo los mensajes. Vamos a leer el Salmo 115. Milagros dice, yo solo sé que soy su hija, él es mi padre y mi padre me ama. Sí. Salmo 115, versículo 4 al 8. Sirviendo a los que por naturaleza no son dioses. Pero Pablo, ¿por qué ahora me estás hablando de esta manera? Porque Pablo quiere darnos una cachetada, un guante blanco para despertar. Y Pablo dice, mira qué ignorancia. Salmo 115, versículo 4 al 8, dice, el 3, nuestro Dios está en los cielos, comienza diciendo David, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro. ¿Cuántos saben que es una ignorancia total adorar a un mono de plata, aunque sea de oro?
no son dioses, fueron fabricados por hombres, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Esto es idolatría. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. ¿Hace falta revelación para entender esto? Dice Pablo, orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y luego dice el versículo 8, semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Qué tremendo dice David en este versículo. Y Pablo está diciendo, cualquiera que quiera servir a través de la ley es semejante a un idólatra. Que tiene nariz y no huele, tiene oídos y no oye, tiene ojos y no ve, palpa las cosas como si estuviera ciegas, porque está sirviendo a alguien que no es Dios. Y luego vamos a Isaías capítulo 44. Vuelve a hablar, ahí están esas referencias en la Biblia Scofield. Isaías 44:13, hablando de idolatría. ¡Qué ignorancia, hermano! Mira, el carpintero tiende la regla. No hace falta revelación ni sabiduría ni entendimiento para ver que esto es una ignorancia total. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia, del que se sirve luego el hombre para quemar. Toma de ellos para calentarse, enciende también el horno, cuece panes, hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. ¡Qué ignorancia! Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia después y se calienta y dice: ¡oh, me he calentado, he visto el fuego! Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciéndome: líbrame, porque tú eres mi Dios. ¡Qué ignorancia! Y Pablo dice a los Gálatas, ¿por qué habla de esto Pablo? Porque una persona que quiera vivir bajo la ley es como un idólatra. Y no me digas que no. Comienza a haber idolatría dentro de la religión y dentro del legalismo. Por eso hay tantas sectas. Por eso hay tantos líderes que la gente los sigue ciegamente. Y Doris dice, lo peor no es que haya esas personas que digan esas barbaridades, lo peor es que haya gente que los siga. Definitivo. ¿Verdad? Pues si hay un ignorante y dices, bueno, pero la bola de ignorantes que los siguen. Por eso dice Pablo, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, como con un péndulo. Esa es la idolatría, hermano. Esa es la religiosidad y el legalismo, porque el líder les comienza a decir: piensen como yo, hablen como Dios me dijo, Dios me habló, y a través de tantos días de ayuno Dios me dio una revelación. Y los ignorantes que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, le dicen amén, amén, amén. Mira qué santo es, habló con Dios, Dios le dijo, tiene una palabra para nosotros. Y entonces es lo mismo que ser un idólatra, porque están agarrando a ese hombre y lo ponen en un pedestal como si fuera un Dios. Es lo que dice Pablo.
hermano. Y luego ese líder dice, y no vayan con los hermanos, o ni siquiera hermanos les dicen, no vayan con aquella congregación, porque nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Pastor, ¿me deja estudiar con el Ministerio Impacto de Gracia? No, son unos herejes. ¿Puedo ir con Rema también? No, menos con ellos. Nosotros tenemos la verdad absoluta. Y los tienen manipulados y controlados. Y lo malo no es que un líder lo diga, lo peor es que muchos lo siguen. Qué tremendo, hermano. Pastores, que hay un congreso en aquel lado, queremos ir. No, y si van, están en rebeldía y están en pecado. Y si me doy cuenta que van con ellos, los disciplino. Y la gente va como ovejas. No estoy diciendo que te rebeles en contra de tu pastor, pero sí te estoy hablando a ti, pastor, que no manipules y no controles a la congregación, porque Dios no nos llamó para controlar y manipular. Nos puso como ministros para ser ministros competentes del nuevo pacto, en el cual todos tenemos asignaciones diferentes y libertad. Es más, la iglesia o la congregación, fíjate lo que dije yo también, iglesia, la congregación es un lugar público para que entren y salgan los que quieran. Todos los que quieran. Yo, como maestro tuyo que me estás escuchando, te invito, te empujo para que estudies con más pastores, para que vayas a más congresos, para que te edifiques más, no solamente con el Ministerio Impacto de Gracia. Nosotros no somos los únicos que tenemos la verdad, y es más, nadie tiene la verdad absoluta, porque la verdad absoluta es Cristo, y si tienes a Cristo, tienes la verdad absoluta dentro de ti. Pero en doctrina, nadie tiene la verdad absoluta. Yo veo a muchos reformadores, por ejemplo, yo me metí a ver a otros maestros y me di cuenta que algunos reformadores están comentando con esos maestros, y me dio tanto gusto que se edifiquen también con otros. Háganlo, vayan, escudriñenlo todo, retengan lo bueno, desechen lo malo. Hay congresos allá, vayan a ese congreso. Por favor, piensen. Por favor, piensen, utilicen su cerebro. No nos hagan caso a todo lo que nosotros les decimos ciegamente. Compruébenlo, piensen, analicen, debatan, cuestionen. Sí, Vivan, sean ustedes, piensen tantito por ustedes. El cerebro es el único órgano que entre más lo usas, más funciona. Sí. Una secta, hermano, es cuando te comienzan a manipular, y entre más ignorante te tengan, más a su servicio vas a estar todo el tiempo. A los esclavos les decían, manténlos ignorantes y los mantendrás a su servicio. Es más, en aquel tiempo los únicos líderes religiosos leían la Biblia y les prohibían a la gente que la leyera, porque si la gente la lee, entonces conocerían la verdad y serían libres. Los mantenían ignorantes y los mantenían a su servicio. Hoy en día es lo mismo, hermano. Estudia, prepárate, usa tu cabeza, piensa, debate, cuestiona, pregunta. Pero si nada más te dicen, cállate, es porque así es, y no te dan respuesta, escapa por tu vida. Exacto. Me van a crucificar con esto. Pastores me han llamado y dicen, me han dicho a mí, usted no tiene respeto en contra del pastorado. Digo, sí tengo respeto, pero pregúntale a Pablo si tenía respeto en contra de estos falsos maestros, si no hasta los maldijo, y 2 veces les dijo malditos y otra vez malditos. Y no solamente ellos, sino hasta un ángel, si viene del cielo, también lo maldigo, si está enseñando un evangelio diferente. Así que no me vengan a decir que no tengo respeto por los pastores. Primero, vean a Doris y a mí, estamos apoyando un montón de pastores, están predicando la verdad presente, pero si están predicando el legalismo y la condenación a los hijos de Dios, los reprendo en el nombre de Jesús. Y recuerden que Pablo dijo, este mensaje lo recibí directamente de Dios, Gálatas 1:12, lo recibí directamente de Dios, y el coraje que yo siento es el coraje que Dios siente de ver a sus hijos que no disfrutan lo que hizo Cristo Jesús a favor de ellos. Dios nos amó tanto que envió a su hijo, y luego los falsos maestros nos traban, nos castran, nos meten pensamientos cerrados
Dios tuvo que agarrar a Pablo y dice, corre, predícale a los Gálatas. Y hoy en día Dios me agarró a mí y dice, ve, predícale a otros Gálatas también en otros lados. Y no que me sienta mejor que Pablo, no, es un decir. Y si fueras mejor, ¿cuál es el problema? Ay, me asustas, amor. Pues sí, ¿a poco Pablo? Me van a era condenar, me van a condenar. ¿Ahora me creo mejor que Pablo? No. Pero sí, si soy mejor, tengo a Cristo en mí, soy igual que Pablo. Pablo y yo somos iguales. Pablo no es mayor que yo, ni yo mayor que Pablo, somos iguales. El mayor es el que habita en este templo, que es Cristo Jesús. Él es el mayor que todos. Así es. Y la idolatría pone a gente en pedestales. La gracia pone a Cristo, al que debe de estar en ese pedestal solamente. Y puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. No he puesto los ojos en ningún pastor, ni líder, ni ser humano en esta tierra. Porque aquí todos fallamos. El único que no falla es Cristo. Honremos a nuestros pastores, apoyemos a nuestros pastores. Si es más, si tienes dinero, cómprale un cargo a tu pastor también. Pero pastor, ten cuidado del alimento que le estás dando a tu congregación. Háblales de lo que Cristo hizo y no de lo que ellos hacen, para que Dios los bendiga, porque ya somos benditos por lo que Él hizo. Bueno, me retiro porque son las 10 y nada más avanzamos en 4 versículos las 2 horas. Fueron muy productivos. Pero fueron muy productivas. Recuerda, tú y yo somos hijos, herederos. Tu mentalidad es la que te hace ver y disfrutar o estar esclavizado en el desierto. Pero un hijo ahora está en la tierra prometida de Canaán y no estamos en desierto. Deja de ser pediche y comienza a decir, todo es mío, papá, y gracias por todo lo que tengo. Y comienza a disfrutarlo. Somos templo del Dios viviente. Somos la iglesia. Comencemos a cambiar ese vocabulario. Yo soy la iglesia que va a un lugar a reunirse para adorar a Dios. Pero Dios ya no habita en medio de la alabanza. Habita dentro del adorador, que soy yo. Y a cualquier lugar que vamos, Dios va con nosotros. No solamente en un lugar, como en el Antiguo Testamento. Así que cambiemos el vocabulario. Y que todos los que estén alrededor de nosotros lo noten. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, herencia eterna que podemos disfrutar hoy, no hasta que muramos y estemos con Él. Bendiciones, familia en Cristo Jesús.